Cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, pero podemos hacer mucho para mitigarlo. Tome la forma en que muchos de nosotros nos movemos. El transporte es un área en la que podemos tener el mayor impacto para cambiar el rumbo de las tendencias catastróficas. Eso se debe a que el traslado de personas y bienes en Estados Unidos contribuye al 29% de las emisiones de gases que atrapan el calor que causan el cambio climático. Y los vehículos personales, como su automóvil, son en realidad responsables de la mayoría de esas emisiones. En algunas partes del país puede arreglárselas sin automóvil, pero eso no es cierto para todos. Entonces, cuando se trata del clima, ¿es una buena solución cambiar nuestros autos a gasolina por unos vehículos eléctricos? Pues sí. Si vive y carga su auto en un lugar de Estados Unidos donde parte de la electricidad proviene de la quema de combustibles fósiles, un vehículo eléctrico o EV promedio sigue siendo mejor para el clima que un auto de gasolina. Y cada día más y más de nuestra energía proviene de fuentes renovables. Aún si se consideran las emisiones del proceso de fabricación de un EV y su batería sigue siendo más limpio y una mejor opción para el clima. Pero el cambio climático no es la única razón para cambiarse a un vehículo eléctrico de uno de gasolina. Los autos que queman gasolina también producen contaminantes nocivos del aire que pueden causar enfermedades cardíacas y pulmonares. Estas emisiones de escape tienden a afectar más a las comunidades de color. Eso se debe a las prácticas discriminatorias de planificación urbana que ubicaron las autopistas en medio de las comunidades negras y marginadas, dejando a las personas expuestas al aire contaminado. Los autos, camionetas y camiones eléctricos no tienen emisiones de escape. Tampoco los autobuses urbanos eléctricos ni los autobuses escolares eléctricos los tienen. Por eso, los vehículos eléctricos juegan un papel crítico en la reducción de las emisiones de gases que atrapan el calor y en la mejora de la salud pública. ¿Pero la gente realmente quiere conducirlos? Bueno, en el 2022, casi las 3/4 partes de los posibles compradores de autos encuestados en Estados Unidos dijeron que sí considerarían comprar un vehículo eléctrico. Y ese número sigue aumentando a medida que los conductores se dan cuenta que los EVs de hoy pueden conducir más lejos que nunca con una sola carga, sobre cualquier terreno y en cualquier clima. Se están instalando estaciones de carga públicas en todo el país, de manera que hay menos preocupaciones sobre el alcance. Cada año se anuncian nuevos modelos de camiones y SUV eléctricos, por lo que cada vez hay más opciones. Además, son divertidos de conducir. Entonces, ¿cómo puede usted hacer el cambio a un vehículo eléctrico? A medida que la tecnología EV ha mejorado durante la última década y el mercado ha crecido, los precios han ido cayendo. Es menos costoso mantener su EV y es más económico cargarlo que comprar gasolina. Los incentivos estatales y federales pueden hacer que los vehículos eléctricos nuevos y usados sean más asequibles. Y a medida que se venden más vehículos eléctricos, crece el mercado de vehículos eléctricos usados, abriendo aún más posibilidades de ser dueño de un EV. El mercado de los vehículos eléctricos ha avanzado mucho y los fabricantes de automóviles y los ingenieros trabajan todos los días para hacer que estos autos sean aún más limpios, de mejor rendimiento y menos costosos para los conductores en todas partes. Necesitamos reducir las emisiones del transporte. Y los vehículos eléctricos son una parte crítica de la solución. Únase a nuestros esfuerzos para asegurar que los funcionarios electos nos guíen hacia la dirección correcta.